Asimétricos, asimétricas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, como veis, hoy volvemos a estar fuera del estudio. Hoy estamos en el Museo Nacional de Artes Decorativas aquí en Madrid y vamos a ver la exposición Javier de Juan en el corazón de la ciudad. Vamos a estar con el propio Javier, con el propio artista y con la comisaria de esta exposición, Julieta de Haro, que nos van a guiar por este museo maravilloso y esta exposición exquisita. Y yo creo que les voy a dar ya paso a ellos para que nos la cuenten. Buenos días, hola, Julieta, hola, Javier, ¿cómo estáis? Buenos días. Juntaros un poquito para que os vean a todos. Bueno, para que quede ahí dicho, estamos, como decíamos, en el Museo Nacional de Artes Decorativas y contadnos, ¿qué es lo que vamos a ver aquí dentro esta mañana? Pues vamos a ver una exposición de Javier de Juan, por supuesto, que pertenece al corazón de la ciudad. Y como creador vamos a ver todas sus facetas a lo largo de más de 40 años. Piezas que son absolutamente insólitas y que jamás habían salido del estudio, ¿no? ¡Qué fantástico! Javier, ¿qué sientes con esta exposición? Bueno, para mí es una maravilla y algo totalmente inusitado. Aquí hemos metido lo que durante 40 años no he podido enseñar en galerías ni en instituciones, porque no era estrictamente arte, ¿no? Y entonces hemos metido todo ese trabajo que son carteles, cómics, portadas, tipografías, diseño gráfico, cosas que en el mundo del arte ahora ya no, pero han estado un poquito denostadas o sea que esto, la maravilla es que esto exista porque hace que toda esa obra exista. O sea que vamos a ver una parte de ti que no habíamos visto hasta ahora. Exacto. Totalmente inédita, ¿no? Exacto. Muy bien. Y aparte vamos a ver también obra que sí ha entrado y entra en galerías. O sea, vamos a ver de todo. Vamos a ver de todo, fantástico. Y vamos a entrar además desde esa línea, ¿no? De obra reciente. Fantástico, pues entramos en el museo. ¿Y qué es lo que vemos por aquí? Mira, vamos a plantear primero, la idea de la visita es entrar con Javier de Juan a día de hoy, ¿no? En 2025. Y esta obra es una obra reciente. Javier lleva trabajando en el ámbito tecnológico desde hace 2 décadas. Con ella ha conseguido hacer varias cosas. Una, poner el dibujo en movimiento, que era algo que yo creo que inconscientemente ha estado persiguiendo toda su vida hasta conseguirlo. Y por otro lado, toda esta producción pertenece a esa reflexión que Javier hace sobre las nuevas ciudades contemporáneas, donde podemos encontrarnos llenos y nosotros mismos como avatares en ciudades que transcurren en un mundo digital más que físico. Javier Juan utiliza para sus personajes digitales, utiliza una nomenclatura que tiene que ver con la mitología, porque son arquetipos en los que nos representamos. En este sentido, aquí tenemos a Júpiter, y aquí tenemos a Venus, ¿no? Con todo lo que significan, pero como personajes actuales. Otra cosa muy importante que vamos a ver en el ámbito audiovisual es que Javier, a lo largo de estas décadas, va actualizando la vestimenta de los propios personajes. Si este personaje era un personaje que lucía anteriormente un vestido con unos taconcitos de aguja y tal, pues ahora luce una cosa mucho más urbana, chándal, descalza o con zapatillas. Pero bueno, eso es interesante. Esto al final es un acierto de la comisaria, el haber traído. Yo pensaba que nos íbamos a centrar un poco en todo ese cuerpo de trabajo que ha sido lo que no ha sido para exposiciones. Y entonces ella ha tenido la gran iniciativa de traer toda esta parte tecnológica, que es una forma de decir: esto no es una exposición de un muerto, no lo que hizo este tío, sino que es una exposición de alguien que está trabajando y que está interviniendo en el siglo XXI con las herramientas y las tecnologías del siglo XXI. Y luego tiene también otra connotación muy importante, y es que realmente vamos a ver al final del recorrido que todo es lo mismo, que realmente no hay tal distinción, o sea, no hay fronteras tan marcadas. Vamos a entrar. Vamos aquí con la. Sí, nos faltaba esta pieza, que no nos la saltemos. Sí, es cierto. Esta es una escultura, tamaño un poquito más que poneros al lado, a ver si le dais la escala, así que para que lo vean. Esta pieza, que también está hecha es proceso para esta exposición, es la primera que
Javier hace en tamaño natural a través del 3D. Y un poco con el tema del retrato, o bueno, lo que era antes el retrato, que ahora se ha convertido, ¿no?, en esculturas a tamaño natural, Javier lo que también plantea es la inversión del proceso en lo que es la talla, ¿no? Si antes un escultor cogía una materia prima y la tallaba y la convertía en una pieza, pues digamos que ahora esa talla funciona dentro del ordenador a través de procesos muy sofisticados con los que Javier lleva más de 15 años desarrollando pues eso, unos métodos muy sofisticados para lograr esto, con lo cual se invierte el proceso. Esto lo estamos haciendo porque, bueno, un poco buscando todas las nuevas tecnologías, UDIT, la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, tuvieron la ocurrencia de hacerme profesor honorífico, pero el precio que tienen que pagar es que busco qué máquinas hay que puedo hacer y que puedes usar, ¿no?, vamos, para crear. Y voy burgando por ahí y fíjate, porque estas son unas máquinas de corte, son robots de corte espectaculares. Sí, pero el software, que es la parte, ¿no?, muy importante para lograr esto, es un software que venís desarrollando en la productora. El modelado es un modelado 3D, pues lo que decía Julieta, el proceso es inverso, no cogemos un bloque de materia y lo convertimos en una escultura, sino que partimos de aire, porque son archivos digitales y de archivos digitales a través de estos robots. Claro, y esto es un poco fascinante. Esto al final son lonchas, es que lo veo que esto tiene Son lonchas como cuando cortas en un árbol las Sí, como si hicieras un montón de secciones transversales y las colocaras unas encima. Es como un escáner del cerebro, vamos sacando las lonchas. Y claro, los resultados, pues fíjate, te salen esto que ya estamos acostumbrados a ver, estas cosas pixeladas, son unas formas de ver las formas. Esta materia, esto es una madera prensada con carbono, que al final es esta cosa amenazante del Darth Vader. Hemos intentado en la exposición, hemos intentado que sea muy, como se dice ahora, experiencial, ¿no? Julieta era... Sí, bueno, la idea era como meterte en cápsulas temáticas también, por lo menos alguna de las salas, de manera que te embulliera de un lenguaje, ¿no?, que entendieras y que luego fueses capaz de hacer una progresión y entender toda la exposición, ¿no? Hay un poco, bueno, museográficamente hay algunas cosas también que son interesantes para poder... Pues ir contándonoslas cuando vayamos dando. Pero también se trata de generar no solo el síndrome de Stendhal, que la belleza te haga desmayarte, sino también el sentir cosas, ¿no? Esta pieza, para mí es que esta pieza es muy... esta cuando la vuelva a llevar al estudio la pondré en la puerta para impedir la entrada de malos espíritus, es una cosa casi como de pirámide, ¿no? Y está en conexión con los tiempos también porque significa la espera, es la espera, ¿no? El que está atento, esperando, viendo qué ocurre, ¿no? Va muy bien con los tiempos en los que estamos. No lo hemos dicho, pero es Neptuno. Es Neptuno y encima está en el medio y está esperando también, ¿no? Parece que está perfectamente expectante, ¿verdad? A ver qué va a ocurrir, ¿no? Que eso nos viene muy bien a todos un poco ahora mismo, pues ¿no? sí. A ver qué va a ocurrir. Pues qué va a ocurrir porque estamos en tiempos muy inciertos, diría yo. Esta es la parte del laboratorio. El laboratorio es, bueno, depende cada artista, ¿no?, cada creador, pero el laboratorio en el caso de Javier, como otros muchos artistas, está sobre papel y son los cuadernos de artistas. Es la primera vez que sale, lo sacamos también en una exposición fuera de Madrid, pero aquí en Madrid es la primera vez que tenemos la oportunidad de ver los cuadernos de artista de Javier. No están puestos en orden cronológico, había más de 100, por lo tanto hemos hecho una selección. Me interesaba mucho que se viera lo que vamos a ir viendo luego a través de carteles, de cómic, de pintura, audiovisuales. Vamos a ver que todo está contenido aquí. Otra de las cosas más significativas de Javier es la búsqueda de ese movimiento, por eso hablaba que al final Javier, hasta que no ha conseguido poner un dibujo en movimiento, no ha parado. Y aquí podemos ver dónde el movimiento, ¿no?, tiene un protagonismo absoluto a través de los dibujos, los gestos cotidianos. Javier capta de manera como muy mágica de pronto una posición súper sencilla, pero te está hablando de un mundo, ¿no? Entonces, los cuadernos, ya os comento que no están por orden cronológico, pero me parece interesante ver la riqueza, ¿no?, y los matices.
Javier, ¿dónde andas? Que no te veo. Estoy aquí. Es que no te veo porque estoy de espaldas a ti. Estos cuadernos, para ti, ¿cómo forman parte de ese trabajo y de ese pensamiento? Yo para mí es una sorpresa que esto termine aquí, porque aquí hay cuadernos, mira, este de abajo. ¿Sí? Este es de cuando no había cuadernos, estos son estos libros de asientos, ¿sabes? ¡Ay, sí, claro! De cuentas, entonces... Aquí hay cuadernos desde finales de los 70, entonces al final es toda una vida. Dice Julieta que hay más de 100 y hay casi 200, porque es un continuo, yo lo expreso todo en el papel, es el punto de partida, ¿no? Y otra cosa muy interesante también que llevan los cuadernos es que Javier, en esa frescura, ¿no?, que tiene acometiendo incluso la propia obra, de pronto se enfrenta igual al cuaderno, es decir, que igual te está poniendo un texto muy chisporroteante porque tiene muchísima como facilidad para definir situaciones con mucha frescura, como decía antes, y al mismo tiempo a lo mejor te mete una lista de la compra o compra un décimo de algo y reproduce la imagen porque le ha llamado mucho la atención. Es decir, no hay ni trampa ni cartón. Es lo que lo es. muestra todo, ¿no? Sin prejuicios. Y luego en ese sentido de sacar del cuaderno, claro, aquí no nos cabían todos, pues he seleccionado este que es del... Perdona una cosa, antes de pasar a eso. Aquí la selección la ha hecho Julieta, que la hiciste tú, ¿no? Lo de las páginas. Sí. Que claro, a mí me ha sorprendido mucho porque esto, si quitásemos la una y pasásemos una página de cada cuaderno, sería otra exposición y las posibilidades son infinitas, inmensas, claro. De hecho, hay alguna imagen que no he encontrado. Sí, bueno, porque, que estaba buscando. Porque aquí hay unos 40 cuadernos, pero que estamos hablando de que hay casi 200, claro. O sea que al final no hemos podido hacer ni selección. Lo que me ha hecho gracia es que la selección que habéis hecho, de repente hay algunas páginas que han tenido muchísimo éxito. Y todo el mundo las sí, ¿cuál? A ver. Esta sí es la de últimamente hay días que das miedo, María Luisa, y no lo sabes, o sí. Y esto me ha hecho mucha gracia porque es lo que ha subido la gente a Instagram. Bueno, porque esa frescura que, de nuevo, vuelvo a decirla, es esa cosa que yo creo que el público empatiza mucho, ¿no? Porque es una manera de acercarte al arte con todo respeto igualmente, ¿no? Y valorándolo, pero con un guiño, ¿no?, de normalidad. Sí. Yo creo que eso se valora mucho. Y luego cosas que yo ni me acuerdo haber hecho. Esto yo cuando lo vi digo, esto lo he hecho yo, digo, es muy ingenioso, está muy bien. Sí. Yo en francés es un beso. Pero ese es el tipo de lenguaje. Qué bonito. Es muy atractivo. Qué bonito, Javier. Y luego, en línea con los cuadernos de artista, pues decidí sacar todo lo que tiene que ver con el mural del aeropuerto de Barajas, que está en la T2 y que ahora Javier os contará un poco más. Pero bueno, pues son los dibujos originales y aquí en esta vitrina podemos encontrar cuando salió en prensa. Y bueno, y el catálogo, que es doble, es un mural que está, como digo, en la T2 y quizá Javier os explique más cosas con respecto a este proyecto. Bueno, esto ha sido una sorpresa, claro. 3 años hurgando en cajones y de repente hemos encontrado esto que yo ni sabía que lo tenía. Ni te acordabas. Claro, pero que son los bocetos que se presentaron en su día a ENA para hacer este mural para la T1. Que es inmenso, pues son como 60 metros, 80 metros cuadrados. Y claro, es muy bonito el ver un poco los procesos, de dónde vienen las cosas. Porque eso te iba a preguntar, Javier, ¿cómo es para ti un proceso de creación, por ejemplo, de este mural? ¿Cómo fue para ti trabajar en esto? Para mí, un poco lo que decía Julieta, esta exposición lo que me enseña es que es lo mismo un mural que un cuadro, que un cartel. Yo lo que hago es que me pongo delante de un papel y empiezo a darle vueltas. Y adivino, porque siempre no borro nunca nada, siempre está la arqueología de las cosas. Y claro, se corresponde cuando yo veo esto y veo el mural sigue ahí. El mural lo hice en un momento muy complicado, porque es del año 2000. En el año 2000 ya estábamos con la pintura hasta muerta.
A mí eso me hacía sufrir. ¿Te dolía esto? Me dolía porque mi felicidad es pintar al final, ¿no? Pero bueno, parecía que el mundo oficial del arte iba por ese terreno. Hice esto y bueno, a alguna gente no le pareció bien, ¿no? ¿Sabes? O sea, como... Pero ha envejecido maravillosamente. Y ahora ahora está en la T2, en la T2. Lo tuvimos que cambiar, pero yo voy ahora y está... Lo hice... ¿Y lo que mide? 80 metros cuadrados, 90 metros cuadrados. 80 metros cuadrados, madre mía, qué barbaridad. Y con respecto un momento al proceso que estabas preguntándole a Javier, yo creo un poco que Javier representa mucho la frase esa de la mano piensa, es decir, que él se lanza sobre el soporte sin ninguna idea preconcebida más que con la información, a lo mejor en este caso era un encargo y si no, pues ni eso, ¿no? Pero así se va a enfrentar también a los carteles, así se va a enfrentar también al diseño gráfico del mismo modo, ¿no? Y yo lo que creo que lo interesante de Javier es que de pronto a lo mejor pues está con nosotros y mañana vas a su estudio y encuentras una cara que dices, pues sí, este es fulano. Es decir, todo está en su cabeza y él lo va representando de una manera como muy natural, ¿no? Qué bonito, me ha encantado esta parte que has comentado, Javier, que tú no borras nada, ¿no? O sea, que eso es un proceso también muy bonito, ¿no? De casi como de autoarqueología, o sea, te lo vas encontrando constantemente contigo. Porque es el movimiento es la sucesión de hechos, ¿no? Uno tras otro, y para Javier el movimiento es básico dentro de su obra. Me ha pasado que a veces he trabajado con gente que me decían, oye, te borramos el lápiz y digo, os corto la mano. No se borra nada. Aquí no se toca nada. Yo la frase ya que uso, que lo tiene todo el mundo muy bien. Todo lo que hay por un lado es aposta. Aunque no te lo parezca, es aposta. Porque hay una parte de mi trabajo que es porque en los 80 una vez a uno se le cayó una taza de café encima de un dibujo. Y desde entonces hay café. Trabajo con café. Por un lado es aposta y lo que hay por detrás es gratis. Por eso no cobramos. O sea Qué bueno. Qué bueno. Bueno, entramos en otra sala, ¿no? Aquí justo a mi espalda. Habladnos de esta sala. ¿Qué es, Julieta? Perdona, que nos estabas contando. ¿Qué es una instalación? Esta es una instalación que hemos hecho ex profeso para aquí y lo que muestra es cómo Javier de Juan está presente en muchísimas casas de muchísimas generaciones a través de muchas cosas, es decir, a cuadro, a través de un pin, a través de la portada de un disco, a través de un cartel, a través de cualquier cosa. Y cómo cuando pedimos a todo el mundo que nos enviara una foto de su casa o de su espacio, con ellos o sin ellos, pues la verdad es que recibimos todo eso y mucho más que no logramos imprimir. Pero la idea es cómo Javier convive y está presente en muchísimas casas, ¿no? Y venía también un poco con el sentido de Javier de Juan en el corazón de la ciudad, y este es un hecho fehaciente. Y luego que Javier nos va a contar una cosa que bueno, es de donde el chispazo para hacer esta instalación viene de que hace no mucho un presidente de una gran empresa energética me dice, ¿tú eres Javier de Juan? Y digo, sí, mira, mi madre me dice, lleva 30 años cambiándose de casa y siempre se lleva un cuadro tuyo y a las 7 de la tarde se toma una copita de anís viendo el cuadro. ¡Qué maravilla! Y eso es la felicidad, es la definición de felicidad para ella, ¿no? Tiene relacionada la imagen con fíjate qué extrañas cosas funcionan, ¿no? Y entonces aquí lo que hicimos es eso, pedir, la gente nos ha mandado las fotos saliendo ellos o sin salir. Es también un poco como la belleza de lo cotidiano, ¿no? Es decir, que de repente formas parte de una pero vida... sobre todo es que es real. Claro, es que lo alucinante de esto es que tú no lo sabes. Yo llevo 40 años. Digo 40 porque hemos encontrado cosas de más, pero lo dejamos en un poco más de 40. ¿40? Pero claro, esto lo que hace es que todo esto sea real y al final esto lo hemos llamado la casa porque es como la sala de estar de una casa donde hay gente que ha mandado, pues mira, una dedicatoria de un libro porque no tenían otra cosa. Es como decir, bueno, o ha mandado un pin. Pero la gente conserva carteles y de todo de los años 80, de los 90, es increíble. Yo creo que Javier, por el tipo de obra que hace, por su tipo de producción,
hace que la gente trascienda muy fácilmente sobre la obra, porque siempre mantiene la contemporaneidad del tiempo, ¿no? Una contemporaneidad que además se ha convertido en algo atemporal, porque es contemporáneo, incluso el cartel que es aposta, el cartel que hemos puesto es del año 84, el cartel de la exposición, y no puede ser más contemporáneo. Es decir, totalmente. Es absolutamente fantástico, ¿no? Totalmente. Y es que además yo lo tuve claro y le dije, pero ¿qué cartel vamos a plantear? Si ese cartel he tenido que dar conferencias sobre él en los últimos años. La última fue en el Colegio de Arquitectos, porque era, bueno, cuando la última crisis, y entonces yo explicaba que ese cartel, cuando lo hice, era un hombre corriendo hacia el futuro, pero que en momentos de crisis son el mismo hombre huyendo del presente, tratando de superarlo. Sí, pero y realmente, claro, tiene tantas lecturas. Pues desde luego, además totalmente contemporáneo, como decías, ¿no, sí. Julieta? Y luego, Javier, otra de las facetas, que ya vamos a ir entrando, ¿no?, en las diferentes facetas de Javier, esta tiene que ver efectivamente con esa cabeza 3D que hablábamos del retrato, ¿no?, y de la inversión en la materia esculpida. Y luego estos sillones representan, o sea, la obra de Javier, es decir, está estampada la tela con obra de Javier, porque además hay una empresa que trabaja con mobiliario y que exporta mucho, especialmente a Suecia, donde... Suecia, Japón, sí, Italia... Pero me comentó que sobre todo a Suecia, fíjate, y son, pues eso, mobiliario hecho con estampaciones de obra de Javier. Y yo acabo de sentarme así sin más, porque... Quien venga a esta exposición... Se puede sentar, ¿no? Vale. Para descansar. Esto es un guiño también museográfico para que la gente vaya descansando dentro de la exposición. Hay dos puntos claves, uno es este y otro es arriba. Aquí hay gente que está viniendo para ver el vídeo y llega y se sienta aquí toda la mañana. Claro, ¿sabes? y está aquí tan a gusto, no me extrañas, está fresquito, el sillón es increíble. Tanto los sillones como las mesas, es igual que lo de Udit. Es un poco el cómo también aprovechamos para trabajar con el tejido industrial. Esto es una fábrica de Yecla que se llama Fama, que hacen sofás, hacen muebles, pero estampan muchísimas telas. Y entonces, claro, yo he visto sillones míos en Japón con mis carteles. ¡Qué maravilla! Es una maravilla porque, claro, son unas posibilidades que antes no existían. Claro, hoy día, claro. hacen metros y metros de telas. Estas las hemos encargado Profeso, tanto las mesas como las telas, que esto es de una obra que se expuso en Conde Duque el año pasado, que eran unas vistas de Madrid muy espectaculares, pero claro, es una maravilla en este contexto el poder aprovechar todas estas cosas, ¿no? Desde luego, y sumarle técnicas, ¿no? Ver a Javier, a Juan de jovencito. Esto es de un programa que le hace la televisión Canal Sur, y es un viaje. Del año 89. Es 89, sí. Pues, bueno, cuéntalo que te... ¿no? Bueno, a mí me resulta durísimo en ese momento. Buenísimo. Mira, esto es buenísimo. A ver. Qué croma. Esto es un coche dibujado por él, que se lo han puesto y llevo volando. Oye, pero esto es buenísimo, pero Javier. Esto era un croma, esto era tecnológicamente en el año 89, era lo más. Cromas, con cosas digitales, Y bueno, esto era un guión muy trabajado, fíjate cómo era. A mí me era. encanta lo serio que estás, lo bien que te lo O sea, estás en tomas. el papel total, estás totalmente sí. en el papel, Sí. Javier, me encanta. Bueno, pero qué realismo. Pero fíjate en ese momento lo que era hacer esto. Claro, Esto claro. Este programa fue la bomba. Lo hemos tenido, mira, Sepu, esto era la Gran Vía. Qué maravilla. Dura muchísimo porque ahora mismo nunca se ha habido un programa así, ¿sabes? Y lo que nos contáis, ¿no? Que viene la gente y se sienta aquí, pasa toda la mañana a verte aquí en el programa. Porque yo he dicho que por favor, primero yo no quería que se pusiera entero, pero lo hemos restaurado con inteligencia artificial y me da vergüenza porque yo no me reconozco en este señor. Me reconozco en la obra que sale, pero no en él. No en el señor, ¿no? Y sobre todo cuando habla, porque esto no solo yo, porque aquí sale Alberto García Liz, Borja Casani, Qué maravilla. toda la gente de un elenco, vamos, del año increíble. 89. Claro. Pero todos nos dirigíamos a una cámara
En el año 89, si lo ves cuando entrevistan a alguien por la calle, ¿qué le parece el Real Madrid? Y todo el mundo se engola muchísimo y dice, bueno, yo opino que quizá debería coordinarse muchísimo por las... Y dice, bueno, relajaros, porque nos enfrentábamos a una cámara como algo muy trascendente, todo el mundo quería ser muy importante. Claro. Y ahora ya no, ahora mira, lo que estamos ahora estamos haciendo con un aquí teléfono. tan amigos y, Claro. y nos falta un café en la mano. Claro, ahora todo el mundo Mira, estamos... Alberto. Ahora todo el mundo estamos en contacto con las cámaras y ya no es el mismo respeto, ¿no? Claro, y el muro que quizá antes podía suponer, ahora está, yo creo que muy superado, ¿no? Bueno, pues continuamos, pues invitamos venir a todo y el mundo. sentarse tranquilamente, son comodísimos además. Bueno, sí, yo me he sentado un segundito y vamos, me hubiera quedado ahí todo el rato. Bueno, ¿cómo ahora seguimos? Sí, vamos ya. Solo decir una cosa, que ese es un concepto de Julieta, cómo ha sido este horror vacui de cosas que vamos viendo, Sí. el meter estas instalaciones que hay aquí y luego hay otra arriba, que es un poco dar este ritmo de la exposición que para mí es estupendo, ¿sabes? Porque también las exposiciones como de archivo, son un poco rollo, ¿no? Las más científicas, y la idea también era poder tener un par de espacios donde poderte relajar, ¿no? Por eso digo que había un par de soluciones museográficas en ese sentido. Fantástico, Bueno, eso se agradece mucho, ¿eh? Además claro. con exposiciones tan grandes, porque es una exposición muy Sí, grande, ¿no? esta tiene muchas. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos aquí ahora mismo en la exposición? No lo sé, pero sí te puedo decir que hay unas 152 piezas. 152, así que se necesitan esos espacios un Claro. poquito para sentarse. Bueno, aquí estamos en la sala de los carteles y aquí me gustaría hacer una apreciación que me parece muy importante. Cuando Javier se enfrenta a un cartel, no se enfrenta como un diseñador, por lo tanto es verdad que después de esta exposición está claro que cuando a veces la gente dice es que Javier es un ilustrador, es un cartelista, es un diseñador, ¿no? Pues es que realmente Javier cuando se enfrenta a un cartel se enfrenta exactamente igual que una obra. ¿Por qué? Porque cuando él va a hacer un cartel, a comunicar algo que le están solicitando, él no va a buscar un Pantone para ajustar un color, sino que lo va a crear personalmente. Tampoco va a buscar una tipografía para resolver lo que quiere comunicar, porque realmente la tipografía se la va a inventar. Y de hecho la letra de Javier es un recurso no solo para comunicar cosas, sino también es un recurso que se utiliza plásticamente, como un elemento plástico en la obra plástica, ¿no? Y eso lo vamos a ver continuamente. Veréis que ningún cartel tiene una tipografía que no sea de Javier, de Juan, creada ex professo, son de diferente naturaleza, aunque le caracteriza alguna de las tipografías que veremos. Digamos que es una obra con todas las letras mayúsculas en el sentido de que tocas todo y todo te pertenece a tu creación. Claro, yo es que al final me enfrento a un cartel igual que a un cuadro, no distingo, al final es una obra. Es una obra, sí. Es una obra. Esto de los carteles, en principio, era como la columna vertebral de toda la exposición, porque es donde mejor se ve el paso de las décadas. Claro, hay mucha gente que está viniendo y se reconocen en cosas que le han pasado. Yo pensaba cuando empezamos a planificar esto que había hecho unos 40 carteles y han aparecido como 160. 160, Sí, madre mía. entonces... Y además date cuenta que a través del cartel Javier está planteando también toda una serie de estética, ¿no?, que conlleva la ciudad a través de la comunicación. Totalmente. Porque ahora la siguiente pregunta que os iba a hacer es ¿qué significa para ti esta ciudad, Javier, esta ciudad de Madrid en la que estamos ahora, aunque tienes carteles para muchas otras, como estamos viendo ahora mismo, ¿no? Sí. Hombre, yo Madrid lo tengo asumido por ósmosis, porque lo he respirado, porque es la ciudad donde he crecido y como las cosas me entran por los ojos, lo que más tengo en los ojos es Madrid. Yo sé que hago dibujos de edificios y sin ser edificios específicos sé que el ritmo de la fachada es Madrid, pero también lo sé hacer de París o lo sé hacer de Barcelona. Sí, ¿no? pero por ejemplo la obra que Javier hizo para Conde Duque es una obra que se vio clarísimamente el vínculo emocional, que vamos a ver una pieza aquí hecha también es profeso para esta exposición, que es la última pieza que se llama En el corazón de la ciudad, y veremos la relación emocional que tiene Javier con la ciudad. O sea, es que realmente la entiende, ¿no? Entiende la ciudad y la tiene. Hemos hecho,
hemos hecho, todo esto son originales. Hemos tenido el empeño de buscar originales y bocetos, porque muchas veces son más interesantes que el propio cartel. O de cine nos pasa con este, el de Porky and Bess, que es uno para el Teatro Real cuando se reabrió en los 90. Y es el único que la tipografía es del Teatro Real, porque si ves aquí en el original que hay en vitrina, sí, espera, aquí en las vitrinas lo que vamos a ver son siempre originales, tanto de boceto o de cartel, ¿no? Pero ves, esa es la tipografía. Sin embargo, el Teatro Real decidió poner su tipografía. Ahora vamos a llegar. Mira, me voy a saltar una y me voy para que veáis la diferencia. Aquí está. Sí. Que es mucho más plástico y atractivo con la tipografía de Javier. Claro, es que además ahí se entiende una composición y una estructura de toda la obra completa, que aquí, bueno... Lo haces más plano. Sí, lo haces más plano. quizá, exacto, el ritmo quizás, y hasta el movimiento, ¿no? Como decíais antes, que es tan importante en tu obra, Javier, quizá a veces está un poquito más aquí, un poquito más estático, ¿no? Quizá. Sí. Pero aún así, ya te digo yo que este cartel me lo llevaba yo también, sí. O sea, pero de todas formas, mira, esto es una lección. Hemos traído por eso bocetos de cosas, porque a veces hay que tener mucho cuidado en los procesos. En los procesos de diseño a lo mejor se te queda un poquito atrás. Y hay un momento en el que hay que saber parar y quedarte. Y decir aquí, ¿no? Es muy difícil, lo que estoy diciendo, porque estamos hablando de cuando estás haciendo las cosas. Y luego lo que me pareció interesante, y este cartel es lo que está anunciando, que eran las pegadas de carteles. Es verdad que las ciudades, cuanto más grandes, más arqueología de cartel tenía, que era uno sobre otro, que parecían masas de papel que se te venían encima, ¿no? Sí. En algunas ocasiones. Y esas eran las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, ¿no? Y vas viendo un poco en esa densidad la capacidad que tenía la ciudad de plantearte actividad, ¿no? Vamos a enseñar este yo creo que es obligado, ¿no? A enseñarlo. Este cartel es absolutamente maravilloso, y yo además conocí a Javier a través de este cartel, pues vivía en Manchester cuando acabé la universidad, y había una librería internacional, y de pronto encontré esa revista en el suelo, Madrid, y dije, uy, ¿qué está pasando en España que tiene tanto color, ¿no? Y, qué maravilla, qué historia más bonita, sí, ¿no? Julieta, qué bien. Y entonces miré de quién era el año 84, y yo hacía tiempo que no estaba por aquí, y llamé entonces a mi hermano y le dije, oye, ¿tú sabes quién es Javier de Juan? Y me dijo, sí, hombre, Javier de Juan es un tío ahora mismo que es viral, vamos, no dijo viral, claro, pero dijo Javier de Juan, eso lo conoce todo el mundo. Es hiperconocido, ¿no? Sí, ya era muy conocido en el año 84, muchísimo. Bueno, y aquí lo que hemos querido hacer a nivel museográfico también ha sido como generar un corazón, un horror vacui, que plantea un poco la densidad de la producción de Javier en cartelería y en imágenes, porque al final estas imágenes, muchas de ellas, si cogemos los libros, los cuadernos de artista, vamos a encontrar rasgos y pistas, o incluso dibujos, ¿no?, que están plasmados dentro de los carteles. Y para conocer el ADN de Javier era muy importante entender esa masa de mundo, ¿no?, que está aplicada en muchos soportes. Sí, pero que era tu idea también de recuperar ese mundo de carteles pegados en la ciudad. Yo recuerdo con el que hemos visto, con el de Madrid, fue la primera vez que de repente me levanté una mañana y Madrid estaba empapelado con el cartel. ¡Qué maravilla! Es de las veces que me he quedado sin aire, los primeros de decir... Bueno, que ha sido ¿y el autobús? Te generaste tu propio Stendhal, Javier. Sí, pero pues lo he tenido con eso, o la primera vez que ha habido una proyección de algo mío en las pantallas de Callao, que también te quedas sin aire y dices, joder, lo que es esto, ¿no? Con esta exposición, que de pronto me mandaste una foto diciendo, mira dónde estamos, y es los que además queda fenomenal, lo deberían de dejar, porque realmente era la parte de atrás de los autobuses turísticos, ¿no?, con el cartel de Javier, pero es que el color del autobús, el tipo corriendo, o sea, es que era... Y el autobús en movimiento también, ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, pero fíjate esto que era la ciudad, aquello de los carteles pegados uno encima de otro, el color que tenía la ciudad, porque entonces se podía pegar en muchísimos sitios, y esto ha sido un acierto de la comisaria del diseño de exposición, el tratar de rememorar eso, ¿no? Bueno, yo creo que empezamos con un título que era Javier de Juan en el corazón de la ciudad, y eso de alguna manera sutilmente
tenía que estar representado en varias cosas, y sobre todo porque el imaginario de Javier es amplísimo, y sobre todo porque lo que es amplísimo es que no le pone ningún reparo a ningún soporte, porque hemos visto un artista que ha atravesado los tiempos, ¿no? Totalmente. Para llegar al ámbito digital. Quiero decir, habrá otros, pero realmente Javier es un clarísimo exponente de un artista que es contemporáneo a su tiempo constantemente, ¿no? Esa búsqueda, la experimentación, el no, como dice él, el no hacerle ascos a ningún soporte, ¿no? Porque todo sobra al final. Hay un punto de partida de todo esto que es yo dejé arquitectura en el sexto y porque casi me habían obligado, ya estaba haciendo diseño gráfico, estaba haciendo tebeos, estaba haciendo de todo. Y hay una cosa que tenía muy clara, yo no quería ser un artista que hace una pieza, que va a una galería, que la compra un señor, se la lleva a su casa, o un museo y acaba en un sótano. Yo lo que queríamos era estar en la calle, y por eso yo y creo que toda esa generación nos metimos a trabajar en revistas, carteles, hacíamos postales que se vendían en los kioscos. O sea, cerca del presente, ¿no? Por así decirlo, o sea, de lo que ocurría. Exacto, pero sobre todo queríamos estar en la calle y llegar al máximo de gente posible. Y realmente, por eso, luego se llamó La Movida. Entonces no tenía nombre, pero lo que sí que conseguimos llegar a mucha gente a través del papel impreso. El papel impreso fue para nosotros un instrumento súper importante. Es precisamente lo que luego nos han denostado porque se consideraba como arte menor, que es lo que hemos dicho ahora, que no es tan así. menor, ¿no? El equivalente hoy día de esta invasión de la calle, que eran los carteles, hoy día son los mupis, las marquesinas, hasta las pantallas de la Gran Vía, los autobuses, y ahora estamos luchando para cada cosa que hacemos que haya algo en la calle. Yo quiero estar en la calle y grande además. Muy grande. Es la necesidad que tiene el ser humano de la imagen, del contacto con la imagen, del contacto con la representación, ¿no? Totalmente. Y es también la necesidad del artista de contaminar. En el caso de Javier buscaba desesperadamente contaminar la ciudad a través de lo que él veía, ¿no? De su imagen, que curiosamente conectaba muy bien con el sentido de la representación y de la imagen que tenían los ciudadanos y que siguen teniendo, ¿no? Porque en ese sentido Javier tiene la suerte de seguir siendo alguien muy contemporáneo. Hace unos años estaba comisariándole una cosa que era, bueno, pues una serie de intervenciones en un espacio privado, y había unos chicos muy jóvenes, y yo estaba con el material de Javier, un audiovisual y otras imágenes, y estos chicos que tendrían 22 años o por ahí se me acercaron y me dijeron: "Jo, ¿esto de quién es? Que yo no lo conozco y tal". Y digo: "Pues esto es Javier de Juan". Y entonces me dijeron: "¿Pero qué edad tiene? 20, es de mi generación". Digo: "Es aquel señor de pelo blanco". O sea, Javier nunca pierde la contemporaneidad, porque él lo ha dicho antes, ¿no? Que tiene muchas imágenes en la cabeza. Y efectivamente es verdad que yo he visto como de pronto alguien que pasa por su vida 5 minutos, de pronto es reproducido en una obra, ¿no? Qué maravilla, qué capacidad también, ¿no, Javier? De estar despierto, atento, o te ocurre de manera natural. No, es consciente, claro. y sé que no es un mérito. El mérito es haberlo desarrollado por no haber parado, pero yo soy consciente de que es un don, y que es un don que no controlo. Que es los ojos... Que te sale por los poros. Y sale por la punta de los dedos. Es la mano piensa, la mano muy conectada con el cerebro y con la vista. Pero no es una representación fidedigna de un personaje, sino que hace una cosa para mí mucho más compleja, que es controlar el aire de esa persona. Es como, ¿no?, cuando alguien dice: "Juan, qué buen retrato", porque hay algo de su alma ahí, ¿no? De su gesto en una imagen estática. Y yo creo que eso es el gran poder, ¿no?, que tiene Javier. Qué bonito. Que coge un poco ese espíritu. Qué bonito, Javier. Mira, eso es la movilidad de Madrid. Esto lo encargó la MT. Sí. Hace 2 o 3 años que lo están sacando ahora. Había que hacer una imagen que resumiese la movilidad en Madrid. Y la verdad es que disfruté muchísimo, porque sí tengo esta capacidad como de síntesis, ¿no? Que al final está la moto, la bici, pero es el aire, al final es el aire
ese de Madrid que es que, bueno... Sí, ¿no? Y de todo el ambiente, Sí. parece que suena, parece casi que suena el cartel, ¿no? Porque Perdón. No, las perspectivas, ibas a decir. Que están muy a su aire, Claro, es claro. decir, es puramente un pensamiento, ¿no? Claro, hombre, sí, esa visión no ocurre jamás en la realidad, pero se entiende esa condensación, ¿no? Ese tuétano de la ciudad, de la vida. Sí, estás ahí, sí. No, me parece de verdad estar escuchando como los pitidos, el sonido, ¿no? Un poco esa... Sí, totalmente. Y si abrimos la aplicación 360 de Mobility, la primera imagen que aparece es la de Javier y luego aparecen unas animaciones. Qué maravilla. Acaban de salir, aunque la obra tiene un par de años, pero lo acaba de poner en marcha la Dirección Oye, General. este que lo hemos visto antes allí, ¿no? Este cartel, háblanos un momentito de este que es maravilloso. Este cartel lo pusieron en el Círculo de Bellas Artes en la fachada en una tela que lo tengo yo, que es de más de 10 metros, y claro, tú bajabas por la Gran Vía y lo veías allá al fondo, y bueno, pues se supone que quería ser pues piratas, pues como un corrupto. Es la época de Bárcenas, es una mezcla de Briatore, de Mario Conde, y el problema... Pero que podría ser perfectamente, por ejemplo, un Don Giovanni o una, ¿no? O sea, como son paradigmas. Un carnaval de Venecia, de repente, exacto. Una cosa increíble. Pero entrando con este trabajo que llevo haciendo, que es un poco buscar los paradigmas en nuestros orígenes, que es la mitología, es un Júpiter. Claro. Júpiter, el puto amo, o sea, el dueño de aquí se hace lo que yo diga. El capo, ¿no? El problema es que la gente interpretó que era el rey emérito. ¡Hala! Y entonces yo decía, hombre, no me... ¡Hala! Pues entonces, no, mira, ni se me había ocurrido, o sea que no. Bueno, porque aquí me he dado cuenta que cada uno ve lo que le da. Hombre, claro, cada uno al final interpreta... Claro, y relaciona visualmente con sus recuerdos y sus parecidos. Pero esto es una imagen que fue muy potente y claro, ya a veces voy a casa de gente y tienen esto, lo tienen enmarcado. Bueno, pasa con muchos carteles. ¡Qué maravilla! Y hay gente que eso es muy bonito, que de pronto te dice, ¿habéis hecho la exposición de Javier de Juan? Pues yo tengo una obra de él. Y lo que tienen es un cartel enmarcado. Bueno, es que eso es una maravilla. Quiero decir que quién no se ha ido a una exposición o a un... y se ha llevado el cartel porque es... absolutamente maravilloso. Y como el cartel, que yo lo pongo aquí, evoluciona al concepto de póster, que es esa imagen limpia, ese cartel limpia que vas ya a la tienda a comprarlo, ¿no? O sea, que no está en la calle. Y entonces me acuerdo que eso le llamábamos el póster. Tengo un póster de no sé qué que te representaba, ¿no? Aquí lo que hay son 40 años de trabajo, que la gente se va identificando. Detrás de cada cartel hay una historia. Este cartel es absolutamente también icónico, ¿no? El de Madrid. Sin embargo, esas letras del Madrid con Z, ¿no? Que son tan angulosas, es una tipografía de Javier que la usa mucho en los 80, ¿no? La tipografía que utiliza ahora es como más orgánica. Y de hecho es muy parecida a la del cartel el que estábamos viendo del señor de la propia obra. Son de los 80, ¿no? Claro, son del 80. Los dos son del 84 los carteles. Pero esta imagen me parecía que te llevaba mucho más a aquel momento, y esta que hemos cogido para el cartel era mucho más atemporal, incluso teniendo ese tipo de letras. Totalmente. La velocidad con la que puedes mirar ese cartel, ¿no? O lo que puedes sacar de ahí es increíble, y la letra acompaña clarísimamente, ¿no? Con esa potencia, como te explicabas antes, Julieta, ¿no? Que es la propia tipografía de Javier, ¿no? Y que es un recurso plástico también, no solo está comunicando, sino que hay una intención plástica en ese recurso. Bueno, entonces... Ahora vamos a ir a la zona de cómics, que está aquí, y de novelas gráficas, y esto os lo va a enseñar mucho más Javier, que lo ha vivido en primera persona, obviamente, como todo, pero aquí hay muchas cosas que contar. Yo solo voy a decir que esta novela gráfica está considerada como la primera novela gráfica española, que se llama Sic Transit o La muerte de Olivares. Y fíjate la locura de dibujos. Madre mía. ¿no? Aunque es muy finita, pero condensa un trabajo enorme. Aquí ya existe la narrativa, es decir, es ya una novela, ¿no? Javier ya está yéndose del formato desde el principio, de bocadillos,
del concepto del cómic clásico. Él va buscando el cómic como un soporte para experimentar. Por ejemplo, hace también las primeras páginas en cera para ilustrar un cómic que es en Madrid, cosa que hasta ese momento tampoco había ocurrido. Bien, por lo tanto, estamos frente a la primera novela gráfica española, o una de las primeras, desde luego, eso clarísimamente. Este es el original, y luego Reino de Cordelia, con el que Javier trabaja, lo ha reeditado, con todos los dibujos, con copia. Es una publicación maravillosa. Has hecho un trabajo de investigación, porque ves que están todos los bocetos, se buscaron. Esto era una historia basada en un cuento español tradicional del 18, que es El amigo de la muerte, que luego lo recoge Pedro Antonio de Alarcón y más autores. Y entonces yo aquí quería contar un poco la historia esa, ¿no? Como la muerte se enamora de un personaje y entonces justo fue cuando murió Paquirri. Murió Paquirri, que era el marido de la Pantoja. Bueno, aquello fue una muerte, drama nacional. Sí, pero fue una muerte muy absurda porque no había quirófano en una plaza portátil, que desde entonces es obligatorio. Yo hice esto, no es un libro de toros, los toros son como una excusa más y al final, bueno, son cosas de estas cosas que haces porque eres joven, porque yo no me meto en estos jardines a hacer esto ahora ni loco. Ahora ya no, ¿por qué? No, ¿Por porque qué? sé resolverlo mejor. Ah, bueno. Porque el exceso de trabajo es porque no tienes otros recursos, ¿no? Esto era Rotring. ¿Os acordáis lo que era un Rotring? Que era limpiándonos, metiéndole un pelo por el en remojo. Esto es también como un recurso plástico. O sea, es una tipografía, pero bueno, para tener una lista de alguien de 20 años. Bueno, porque había mucho diseño gráfico también. Claro. El diseño gráfico formaba parte de cómo colocas las cosas en una hoja, pero es como en un cuadro. Si no es diseño gráfico, el cuadro de las lanzas de Velázquez es diseño todas de pie y una un poco torcida y el primer plano, y al final es como alguien que me dice, no, es que tú eres ilustrador, y digo, como Leonardo, claro. porque ¿qué son los códices? Si eso es ilustración también, esto es lo que tú quieras. Bueno, claro. habría que decir que la palabra ilustración ha evolucionado positivamente, porque aquí en España, que además eso hasta el siglo XIX tampoco se utilizaba la palabra ilustración, se hablaba de lo que era el dibujo. Realmente luego el ilustrador es el que ilustra un texto de otra persona, el que le pone la imagen, ¿no? Pero en el caso de Javier es que él se ilustra a sí mismo, por lo tanto, bajo ese concepto no sería un ilustrador, sería un dibujante, ¿no? Y afortunadamente el concepto del ilustrador ya lo llevan a gala los chicos más jóvenes que están empezando ahora, que dicen, no, yo es que soy ilustrador, ¿no? Porque está ligado también con el diseño de personajes. Entonces, bueno, el término está evolucionando, ¿no? Hemos vivido un mundo... Y eso sí afecta a la cotización, perdón. Hemos vivido un mundo donde las palabras se utilizan para precisar o para enriquecer, pero también hemos vivido las palabras utilizadas para enmierdar, ¿sabes? O sea, yo quería enseñar esto también, que estamos hablando de la primera novela gráfica española. Aquí estoy hablando que también es el primer blog. El webcómic. A ver si pueden. Que es como un blog, es también como es una novela gráfica, pero en formato blog, que Javier acaba llamando webcomic. Los títulos son maravillosos, por ejemplo, es el apocalipsis, dile que pase. Es un momento de crisis tremenda y narra un padre con 2 hijos y cómo es esa vida, cómo el chico de pronto es skater y lo persigue la policía, cómo es el mundo de las noticias, cómo son las chicas buscando nuevas formas la policía estar. cazando a los chicos patinando, porque a mi hijo me llamaban, a ver, venga el niño, un porro, los niños con un porro, y entonces iba, y entonces era un poco pues el ver lo que estaba pasando, es contar una cosa muy cotidiana, ¿ves? Yo esto es contando a mis amigos, por favor, que no les contasen a mis hijos lo que habíamos hecho antes de estar, que esto es una cosa generalizada. Los malos, este era el momento que yo veía que a los chicos, claro, los tenían un poco fritos, no les dejaban hacer cosas. Y entonces este capítulo son malos.
estos son los chicos, pero los verdaderos malos eran Urdangarín, Blesa y Bárcenas, que estaban en la cárcel. Y entonces, bueno, hay gente que se mosqueaba conmigo con estas cosas, pero no eran cosas nada ideológicas, era un poco de esa cotidianidad, de un momento de crisis muy duro. Es bastante biográfico, ¿eh? Javier utiliza mucho su vida sin querer, de nuevo. Pues esta es mi hija que descubría estas cosas call hunting y se iban a hacer fotos delante de Reina Sofía a gente que pillaban. Bueno, pues son estos mundos. El destino, que no se sabía, ¿no?, dónde iba a llevar. Pero esto fue un descubrimiento, porque esto me empezaron a llamar de universidades inglesas, porque la vecina, es la primera, me decían que es la primera vez que veían a muchos profesores solo para pantallas. Los viajes con la vecina, perdón. Y entonces, que lo que les parecía interesante es cómo podía hacer esto y qué retorno tenía. Y yo decía, retorno ninguno, cero. Pero sí tenía esto, porque esto lo empecé a publicar y de repente tenía 100.000 personas. Y entonces cogió Frontera D, que era Alfonso Armada, la revista, y empezó a publicarlo también. Y aquello se multiplicó, y aquello, esto tenía, pero tú no lo sabías, tú solo haces, vas subiendo. Hay gente que se va mosqueando y aquí descubrí esto fue un descubrimiento muy grande. Al trabajar para pantallas, esto nunca ha estado en papel. Al trabajar para pantallas descubrí, al salir del ordenador, que podías hacer esto. Bueno, los dibujos de base son papel. Claro. Y entonces, fíjate, esto, el nivel de disfrutar de una obra que al verlo al natural tú no lo puedes ver. No, claro, el detalle, ¿no? Ni los colores. Bueno, el detalle, pero que lo ves de otra forma. Claro. Tú no ves esto en el S. Y entonces empecé a trabajar. Este dibujo está hecho profeso para experimentar esto, que es una playa en la que estamos hacinados debajo de la sombrilla, oliendo el aceite de coco que se está poniendo el otro tío. En el chiringuito, en fin. Yo lo que veo es la capacidad expresiva que tiene Javier, porque todos estos dibujos están hechos sobre papel y cuando los escanea, de pronto descubre la cantidad de información que tiene. Y a mí eso me parece mágico. Y aquí, Javier, bueno, vamos a ir apurando. Esto es el Madrid. Estos son los orígenes de todo, la revista Madrid. Las páginas hechas con tiza. ¿Ves? Javier utiliza también cualquier soporte para experimentar y para sacarlo de su zona de confort, ¿no? Por decirlo de algún modo. Esto el ayuntamiento nos llama y quiere hacer una revista que se va a llamar Guay. Y yo dije que una cosa que se llama Guay porque no me veía, ¿no? Y entonces el nombre de Madrid se lo puse yo. Que era un poco como decíamos en Madrid. En Madrid. Pero con el fallo, perdón que interrumpa, con el fallo de que no lo registró. ¿No lo registraste? No, su vida sería otra, probablemente. ¿Tú te crees que nosotros estamos para registrar nada? Estábamos, vamos, con hacer cosas ya... Era suficiente, ¿no? Pero mirad aquellos dibujos. Y entonces, ves, yo lo que hacía en cada uno... Sigue. Sí, en cada uno hacía lo que me daba la gana. Estas son las revistas, esto es muy bonito porque aquí tenemos el Madrid del año 85, pero esta revista que hay aquí en la esquina es una revista americana del 2024 que se llama Death Spark, que es una revista de culto de cómic en la que el más mayor tiene 25 años y yo. Que también están publicando tal cual, las cosas mías del 85. ¡Qué fuerte! Yo estoy pasmado. Sí, está traducido al inglés y tal, pero de repente es que les parece lo más moderno. ¡Qué fuerte! Pero eso está muy bien porque viene a glosar la temporalidad de la que yo hablaba con respecto a Javier. Totalmente. Luego esta es una vitrina Pozo que la hemos utilizado. Me encanta, vitrina Pozo, sí, ¡qué maravilla! Vitrina Pozo la llaman así en el museo. Todo tirado. Todo tirado, lo que... Y aquí hay muchas referencias de muchas publicaciones. Pero nos pasa como con aquello. Hay tantísimos cómics que... O sea, toda la exposición podría haber sido solo de cómics, solo de carteles, solo de cuadernos. Esta vitrina Pozo ya hay una exposición también, si sacáramos todo, porque es como un manto de publicaciones y de cosas. Y a lo largo de muchos años. Esta parte de aquí enfrente, que esto lo hemos sacado... un poco por inusitado. Estos son los años que el Mundo en verano me dejaban los domingos de agosto una página para hacer lo que me diese la gana. ¿Qué es lo que más me puede gustar del mundo? Haz lo que quieras.
Qué Y maravilla. esto hice aquí, esto que me encanta, pero claro, bueno, abajo se ve, el papel de periódico es terrible, salía muy mal publicado. Y luego cometí un error, porque esto era continuar un poco homenaje a las tiras clásicas de los periódicos. En estos tiempos continuar de una semana para otra, nadie se acuerda ni sabe tenemos la cabeza ya con otros tiempos. Pero qué maravilla, y es muy curioso, Javier, aquí hay dibujos que me recuerdan mucho a los cuadernos que hemos visto antes, por ejemplo, a una cabeza de medusa que tienes en uno de los cuadernos, ¿no? Y un poco estas reminiscencias por aquí se intuye, ¿no? Un poco ese universo. Al final excavas, y Julieta lo ha hecho, me ha empezado a sacar cuadernos y a abrir páginas y pues esto es lo que estoy haciendo ahora. Y no Qué te enteras, bueno. y al final hay constantes. Claro, es como... que te van trabajando, Sí. ¿no? Qué bien, qué bien. Y esto es lo último que es como... para mí el cómic ha sido muy complicado, porque la gente esto lo considera una cosa aparte, y a mí me gusta mucho porque me expreso muy bien con imágenes y palabras. ¿Qué es lo que es esto? Lo llamamos cómic, como no sé cómo lo podéis llamar. ¿no? Esto es de 2024, que es reciente, estamos haciendo tantas cosas tecnológicas y digitales, que esto es hablar de la inteligencia artificial con un carboncillo, que es un palo quemado en un papel de algodón. Es como... es un poco la paradoja, ¿no? Pero son maravillosos estos dibujos. Bueno, Todos. A mí me encanta, pero ves también que ya intento siempre hacer cosas más grandes. Ya aquello de enfrente con el Rotring... Ya pequeñito ya no, ¿no? Esto. Pero fijaros un detalle simplemente, y es que digamos que aquella tránsito, la muerte de Olivares, ¿no? Está en blanco y negro, y es como de los inicios, y esta que es la última también está También lo en blanco está, y ¿no? negro, y digamos que el color, ¿no? Está en toda la fase intermedia. Fantástico. Bueno, pues vamos a seguir. Espera, mira, Seguir, espera. A ver. Este libro, esto es una reedición que acabamos de hacer, que lo presentamos aquí en el museo hace 2 semanas. Este es un libro del año 95, de otra crisis, que por deudas y porque nadie pagaba me tuve que ir de Madrid, como Descartes se tuvo que ir de París, y acabé en Balsicas, en Murcia, en el campo de Cartagena. Y entonces, una editorial me dijeron que un artista se vaya a Katmandú o Nueva York es normal, pero a Murcia, y me encargaron el libro. Y ahora se ha reeditado y está muy bien, porque está basado en estos cuadernos, es como están escritas las cosas, ¿no? Es un poco también parte hojas de cuadernos de artista que Javier ha seleccionado suyos. Sí, pero con textos también, contando, en fin. Es como un cuaderno Pero de está muy viaje. bien porque estamos recuperando, de repente hay cosas que he hecho a lo largo de mi vida que se están reeditando porque a la gente le interesa. Para mí eso es como decir, coño, algo he hecho bien, en algo hemos acertado. Qué maravilla. No, yo creo que con esta exposición lo que se entiende que un creador es algo, bueno, afortunadamente eso ya lo hemos superado, pero hubo un momento que aquí un pintor era un pintor, un escultor era un escultor, un tal, ¿no? Y yo creo que abrir las fronteras y ver que efectivamente otros mundos son reales, ni siquiera posibles, sino reales. Antes de subir voy a coger esta obra porque ahí encima no voy a poder. Está en la escalera que nos va a llevar a la parte superior donde están las demás salas, ¿no? Y esta obra, ¿por qué aquí? Y habladnos un poco de ella. Bueno, esta obra la verdad es que yo buscaba un guiño para enlazar una fase de la exposición, una parte, mejor dicho, con otra. Y esta me parecía como la adecuada porque es una imagen que, bueno, es un grabado que Javier hizo para financiar el número 1 del Canto de la Tripulación. Y aparte es una imagen que yo he visto tatuada en muchas personas, mucha gente joven de aquel momento y de ahora se han tatuado ese personaje. Está en muchos tatuajes de población española. ¡Qué maravilla! Sobre todo de sexo varón. Sí. Y está entre los 30 y muchos a los 60, ¿no? Está tatuada. Y es pura vida. Pura vida, sí, sí, aquí está. Y también esta imagen entronca mucho con los intereses de Javier, ¿no? Con toda esa iconografía que tiene que ver en la década de los 50, en fin. Vamos por aquí, ¿no? Sí. Así, vamos a subir a ver. Vamos a subir por este lado de la escalera. Y vemos el lado de esta escalera imperial. Bueno, por cierto, que se llama imperial. Qué maravilla está Tiene dos accesos este museo. por allí. Vamos por aquí, porque os vamos a enseñar una obra que está
proyectada aquí en una de las paredes. Aquí está, aquí la cojo perfectamente. Podéis acercaros un poquito y así se escuchan bien. Pues a ver, aquí hemos tenido estamos huyendo en las últimas exposiciones que está comisariando Julieta del cubo blanco neutro donde se supone que hay que exponer las cosas, pero yo veía que vas a la Bienal de Venecia y están exponiendo en unos palacios y en unas capillas maravillosas. Digo, yo quiero eso. Yo también. Yo no quiero el cubo blanco neutro. Bueno. Y esta obra se ha hecho exprofeso con esta galería, con esta lámpara, que fíjate cómo recoge, es de estas cosas de nuevas tecnologías, es captura de movimiento y tal. Es una pieza que se llama El Gin Tonic tiene que ser perfecto. Buscamos un título que nadie pueda discutir ni que nadie moleste. Y bueno, pues al final es buscar el dibujo que se mueve maravillosamente bien, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Cómo habéis, o sea, técnicamente esto, Javier, como es muy complicado, muy complejo, ¿no? Esto es captura de movimiento, no tenemos dinero porque somos españoles para la captura óptica, que es la de puntos, esta que vemos. Sí. Y entonces son unos trajes con sensores en las partes rectas, con giroscopios y acelerómetros. Ha habido que desarrollar un software para ese movimiento, ponerlo en los muñecos que modelamos en 3D. Y luego ves, el render se hace con línea para que sea un muñeco. No estamos buscando texturas realistas, sino estamos buscando el movimiento. ¿Ves? Las líneas. Un dibujo en movimiento total, pero las sombras, todo, o sea, toda la concepción del espacio también es las sombras impresionante. También, la iluminación, buscamos una iluminación para que se vea muy bien, y luego todo el fondo es acuarela. Estamos mezclando un poco conceptos. Sí. Esta es la primera vez que enseñamos una cosa así, porque las cosas estas de movimiento las hemos utilizado para proyección en fachadas los últimos años, desde 2016. 15, perdón. O 2015, y sí, hace 10 años. Pero esto es la primera vez que enseñamos una pieza, porque en este contexto donde estamos enseñando también cómics, puedo hacer lo que me dé la gana, no tengo que ceñirme a un formato estricto, ¿no? Sí, y entonces esto, claro, pues fíjate, es que mira el contexto. Yo ya quiero hacer cosas en contextos así porque te empujan a hacer cosas que no harías La idea siempre es trabajar con el carácter de la sala, ¿no? Y en ese sentido, las exposiciones últimas que hemos hecho Javier y yo, bueno, conjuntamente, es decir, que yo he comisariado, siempre hemos buscado espacios que tuviesen mucho carácter las salas. Por ejemplo, con De Duque estaba panelada la sala, y cuando entramos lo primero que pedimos fue que nos quitaran los paneles y que nos dejaran la arquitectura en vivo, ¿no? De manera que pudiéramos intervenir ese espacio. Y ahí fue una suerte porque fue obra de gran formato, donde Javier pudo expresar perfectamente su concepto de la ciudad en 2025, ¿no? Y a futuro. Bueno, ahora vamos a pasar a otra sala que también es otro guiño de descanso. Vale. Aparte de que nos va a dar también una información específica sobre el artista. Es la única sala donde hay dibujo efímero que tiene que ver con la obra central, ¿no? Entonces los laterales, veréis, que tienen pues piezas efímeras, está conectado con el audiovisual. Por definir primero la sala y luego centrarnos en la imagen. Luego el mobiliario que hay son dibujos, también son dibujos y pinturas de Javier, que como él hablaba antes de esa fábrica de fama, ¿no? Recrea sobre diferentes modelos de mobiliarios y tal. Y esa es la conexión entre el mundo plástico y el mundo digital. Es decir, es una proyección en 3D, no es un vídeo, es un audiovisual, es decir, ves que hay como 5 capas, veis las líneas y hay otros dibujos más que se nota, se nota la superposición. Exactamente. Y lo otro es un dibujo a carboncillo, que está dentro de la línea de lo que Javier a veces está hablando siempre del destino, ¿no? Del destino donde te lleva, de la suerte, etcétera, etcétera, y que también está bastante ligado a ese destino que van buscando. Y además este elemento del barco que ha aparecido ya en varias obras que hemos visto aquí, ¿no? Está en el mural. Es un punto de fuga y es un punto de encuentro. Sí, qué maravilla. Javier trabaja la fuga. Bueno, la vida es un viaje al final, y por eso son los barcos, los aviones. Me identifico mucho con los interiores de coche, que al final es donde estamos metidos. Esto es el contraste otra vez entre las nuevas tecnologías
y lo más primitivo, que es el carboncillo, que es el palo quemado, ¿no? Y aquí, por eso esta sala, que es un poco también una forma de romper todo el discurso de horror vacuo y de todo lo que estamos enseñando, aquí hemos encontrado alguno dormido en esto que me encanta. Bueno, es que esto es una maravilla, o sea, esta sala te echas aquí una siesta, pero vamos, claro, increíble. Aquí os podéis sentar o echaros... Pero luego las paredes están estos dibujos, que es otra vez las tomas de Altamira, son estos símbolos, siempre son los palos de la baraja, pero también son Esta es una pareja aprovechando ahí un estudio. No, el rincón. Como cosas escondidas. Es un personaje descansando. ¿Habrá una pareja por ahí escondida? Había una pareja, ¿no? En este no era. No, en este no era. No, en este. Qué maravilla, pues efectivamente, si nos sentáramos aquí un ratito, yo creo que alguno cae, Alguno cae. Pues bueno, seguimos. Es muy bonito también eso, estamos compaginando en este museo instalaciones, algunas salas que son instalaciones, ¿no? Que es precisamente otra forma. Mira, ¿ves? Y esto también, estos puntos de vista, que es como el romper el cubo blanco, ¿sabes? El carácter en cuanto hay dos arcos y que hay una jugar secuencia, un poco. ¿no? Que hay una secuencia entre sala y sala. Sí. Esta sala, por ejemplo, que vamos a ver ahora, es una sala que está en línea con lo que estábamos hablando antes. Javier de Juan es un artista al que se le pide muchas veces obra y dibujos para ilustrar obra que es de terceros. Por ejemplo, este cuadro, Javier lo pinta y luego La Unión, cuando va a sacar un disco, le pide poder reproducir esta obra, que la vamos a ver aquí, si quieres, en vitrina. Voy. Mira, aquí está. Aquí lo ¿Ves? tenemos. Es el disco de La Unión. Bueno, y por ejemplo, este cuadro, que es un corazón, también se lo pidieron para ilustrar un libro que, por cierto, es súper interesante. Es este. Es decir, lo que hemos hecho ha sido, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista discográfico, desde el punto de vista de las revistas, revistas editoriales, ¿no? Discográficas o autores. Es un poco, aquí hemos puesto unos pocos libros porque hay más de 100, claro. O sea que al final es un poco discos lo mismo, pues hemos trabajado con las vitrinas que hay y también porque no puedes enseñarlo todo porque acaba siendo imposible. Bueno, claro, y porque al final, claro, no es necesario. Yo creo que aquí la labor curatorial, comisarial es clave, ¿no? Para poder hacer esto. Para mí sí que yo quería ponerlo todo. Lo suponíamos. Pero ¿cómo vamos a dejar esto? ¿Cómo no vamos que me rompes el corazón. Que no... Para mí es durísimo y lo que pasa es que hace falta alguien que lo tenga muy claro. Claro. Y que aguante el tirón, porque yo a veces es como un niño pequeño, pero es que es muy bueno esto, pero no es tan difícil, porque lo que tienes que hacer por salas es coger un hito y en torno a ese hito ir tirando de líneas, ¿no? Que tengas que desarrollar y en base a eso siempre vas a encontrar una pieza que es clave. Claro. Pero claro, para él clave es todo. Porque hombre, pero tú dices en portadas de disco, es que portadas de libros hay espectaculares. Y de discos. Ahí está el canto de la tribulación, eso está en la Reina Sofía. Esa es una preciosidad. Los discos hemos puesto aquí unos pocos. Los discos que solo hemos visto uno, voy a sacar la vitrina entera para que se hagan una idea. Y este es el que está en la colección de Reina Sofía. Qué bueno, maravilla. Y estos son portadas de revistas aquí detrás, que esto sí que es una locura. Mira, ¿veis este, por ejemplo? Estamos aquí. Es la revista Canon, que es una revista especializada en flamenco. Pues ese es el cuadro, primero estaba el cuadro. Sí, que lo hemos visto antes, lo hemos sacado ahí. Aquí, claro, a mí me da rabia porque este que pone Paraísos, esto es la revista de viajes de American Express. Voy, Paraísos, esa cosa que ya no aquí. se sabe ni lo que es, Javier. Bueno, porque ya no existe. Entonces una cosa... Pero resulta que estuve años haciendo y todo eran cuadros míos, venían y miraban diapositivas de cuadros y las cogían para enfoca esta y lee todo lo que pone. Lee A todo ver. lo que pone. Arriba, Dice la mujer feminista, esa es la revista. Bueno, pero te voy a contar la historia. ninfómanas, las mujeres del Perú, las solteras, me encanta, Boyer, los gays y ya no leo más aquí en la pantalla, no sé si me he dejado No se algo. lee más, No se lee más, ¿no? Esto es una revista del año 85 que se llama La Mujer Feminista, que en aquella época nadie sabía lo que era la mujer feminista, ni siquiera las chicas que la
Vete aquí, Javier, que te escuchen también aquí en el micro. Entonces esto yo lo vi en un kiosco y dije, pues esto es mío. Entonces me fui, miré Tirso de Molina, me fui a Tirso de Molina, llamé al timbre con la revista enseñando y diciendo, esto va bien robado. Y la chica que se asomó se puso a llorar y dije, ay no, pobrecito. Digo, sí, porque nadie sabíamos entonces cómo eran estas cosas de los derechos de autor. Tú no sabías si ibas a ir a la cárcel o algo así. Pobrecita. Todo era muy desconcertante. Bueno, mira, lo que acabas de leer es ninfómana, Boyer, lo gay, no se sabe. Ahora mismo sería imposible. Pero mi gran problema fue que mira la imagen no puede ser más cursi. Sí. Es un dibujo que era para una postal en otro contexto y para otra cosa y de repente me la ponen como la mujer feminista, que es una tía cursi tomando el té con una estola y enseñando algo romántico, ¿no? Y le dije, me has destruido la reputación, saca una tía como Dios manda, con la mujer feminista, joder. Empoderada. Porque esto al final me hizo daño por eso, porque estaba tan mal elegido. Porque era más relamido que los conceptos que había ahí, pero lo que me parece fascinante, todos estos conceptos, ¿no? Que son como un cóctel molotov, que lo puedes agitar y que ahora mismo pues sería como, ¿no? Políticamente incorrecto todo esto, que además está las solteras, ¿no? Sí, o sea, bueno, eso es como despectivo, sí, obviamente, ¿no? en realidad sí. Y aquí delante lo que tenemos es una serie de logotipos de Javier hechos a lo largo del tiempo, ¿no? Y que estos logotipos, de nuevo, vuelvo a decir lo mismo, como veréis, son logotipos que Javier se enfrenta a ellos como si podría enfrentar a una obra. Ha decidido comunicar y está comunicando lo que considera y como lo considera. Por ejemplo, esto no tiene palabras, es solo un dibujo y es una ONG sobre salud mental, ¿no? Y este Nada Films. Esta es una productora que era muy importante de cine publicitario y su logotipo era un cerdo. Y me dijeron, ¿lo puedes mejorar? Pues, y hice eso. Maravilloso. Y claro, y esto acabó en camisetas, en sudadera. Estuvo unos años que estaba por todos los lados. Y el único logotipo que realmente Javier traza es este, lo hace con 16 años, si no me equivoco, o 17, y realmente sí usa un Pantone y sí usa una tipografía, ¿no? Bueno, y escuadra, cartabón, y dice que se líneas, compás. Que se siente como con mucha responsabilidad. Después de esto no he vuelto a usar una regla nunca. Después de 9 años en la escuela de arquitectura taché. Tiraste todos los cartabones y todo. Todo es a mano alzada, todo. Pero este logotipo es muy clave porque cuando él resuelve esto, que entonces ser diseñador gráfico era como una cosa, ¿no? Era como una profesión de futuro. Cuando él resuelve esto de una manera, digamos, tradicional, no vuelve a insistir en ello, con lo cual me parece una pieza clave dentro de la trayectoria de Javier, porque la hace y renuncia al mismo tiempo. Bueno, porque eso, el aprendizaje, pero también está en los carteles, también está, no lo hemos visto, el primer cartel del año 75, que es yo tenía 16 años, es un concierto en el CEU de Suso Sáez. Yo tenía 16 años y Suso tenía 17 porque era repetidor. Pero es su primer concierto en el salón de actos de allí y es un cartel que está hecho pues como tipo Revolver de los Beatles o las portadas de Roger Dean, de Yes, bueno, las portadas de discos son una fuente para nosotros de información y de conocimiento espectacular, claro. Porque nos llegaban imágenes de todo el mundo buenísimas, ¿no? Yo los logotipos, el problema es pues que tampoco me han dejado poner más, solo hemos podido poner 18 porque hay para dar y tomar, ¿no? Pero bueno, es muy divertido el ver la variedad y la forma tan libre de enfrentarse a esto. Es que son piezas, tú coges alguno de ellos y lo puedes como embarcar, ¿no? Quiero decir que tienes una obra. Bueno, y esta sala que se llama Cosas, aquí lo que he querido mostrar es cómo Javier se mueve a partir de los 80, durante los 80 y los 90, con un concepto de comunidad. Es decir, que igual que abajo en el audiovisual veíamos que estaba Alberto García Alix, el hortelano y tal, pues ellos configuraban como colectivos y a partir de ahí hacían también cosas. Por supuesto, todos ya hacían cosas de manera independiente, ¿no? Pero se potenciaban cuando estaban juntos. Entonces, por ejemplo, este anillo es un anillo que es la proa de un barco que dibuja Javier y que lo materializa Chus Burés, el joyero. Entonces, en los 80 pasaron muchas cosas, quiero decir, había desde los artistas que nos salieron un poco de la pintura, ¿no? Con un registro plástico y demás, a
otro tipo de artistas que se mezclaban más con el mundo de la música, del cine, etcétera, etcétera. En esa dimensión es donde se encontraba Javier. Por lo tanto, por ejemplo, el mundo de las camisetas, ¿no? Bueno, pues este es un cuadro, volvemos otra vez a cómo de pronto la aplicación de un soporte mucho más ligero y más viral es posterior. Primero está la obra y luego que no hay un encargo, a eso me refiero. Sí, o sea, que existe la obra y después alguien Claro, o no hay algo una ocurre ilustración. que... Bueno, pero eso ha sido un acierto, porque nos hemos peleado porque hay más de 100 camisetas y Julieta, la comisaria, solo ha traído una. Pero Qué duro. solo ha traído una. Estás sufriendo, Yo, Javier, hombre, me reconócelo. habría gustado, pero está muy bien, porque nos sirve para Esto explicar se cómo entiende, una camiseta claro. procede De de un un cuadro. cuadro. Voy a sacar la Procede de un camiseta cuadro. también. ¿Dónde están los límites? ¿Cómo todo se va mezclando, Pero es que no? si pones mucha información no entiendes lo que estás explicando. Y para hacer esa camiseta, Javier, porque se ven diferencias, lógicamente, Bueno, ¿no? claro, bueno. Se vuelve, es como generar otra obra, ¿no? Haces la versión, Claro, haces como claro. la versión para aplicarlo. Al final es, pues como en estos cajones, que son diseños, que estos luego han estado por ferias, y que al final lo que hace son como objetos. Esto se llama paraísos artificiales, esto es un cofre del tesoro. Dice viaje. Yo Total. esto lo tenía lleno de arena robada de unas playas. No digas de dónde, no vaya a ser que... No lo digo. Pero abres y está el tesoro dentro. Claro. Es un poco, esta es la idea, ¿no? Que es lo bonito. Tienes que ir descubriendo las cosas, Está ¿no? maravilloso eso. Qué maravilla, qué maravilla. Yo esto sí que es mérito, porque a mí no se me ocurre traer esto a esta exposición, porque a veces hay una cosa muy importante que es ver las cosas a través de los ojos de los demás, porque si no, tú no sabes lo que estás haciendo. Y luego sí es cierto que me he arrepentido de no traer una camiseta, porque Javier llegó un momento que utilizaba las camisetas como un juego, ¿no? Había algo de juego, entonces hacía acrónimos que significaban algo. Entonces tenía uno que era NQP, que significaba no quiero problemas. Sí. Luego había otra Era con tipografía. que Sí. era la de que te preguntaba La qué pone ahí. sí, ¿qué pone ahí? Y entonces era NPT. No preguntes tonterías. En ese sentido. Había otro que era TEE. Y me decían T y decían, no, te estoy esperando. Oh, qué Eran qué como bonito. juegos. Qué bonito. Y luego, sabéis que se utilizaban mucho los tipos, que era raro la gente que no fumaba, y Javier se compró, tenía un lápiz eléctrico de esos primeros que salieron portátiles así, ¿no? Y y entonces le grababa a la gente los tipos, en lugar de un autógrafo, pues le decía... No sé si se aprecia en pantalla, yo creo que ahí sí, un poco, ¿no? Es difícil. Sí, ahí es sí. difícil. Y luego también comentar esto de las camisetas, pues por ejemplo los gatos eran un grupo de amigos de Madrid que tenían todos moto, Harley en este caso, que se llevaba mucho. Y ¡Qué chula! Hacían viajes y tal, entonces Javier hizo el logo y luego cada uno se lo ponía sobre la chupa o sobre la camiseta. ¡Qué que chulo! fuese. En este caso es el chaleco que usaba Javier. Y lo mismo con respecto a esta cazadora, que mucha gente joven, chicos, que viajaron o que vivieron en Nueva York, trajeron esta chaqueta que tenía el forro, que era el mapa del mundo, ¿no? Y entonces pues lo mismo, esto es el logo para el canto de la tripulación, que todos se fueron aplicando en diferentes lugares. Igual que el anillo del que hablaba antes, la prueba de este barco es un anillo que solo se hicieron unos 20 y que tenían los que formaban parte del canto de la tripulación. Pero era una cosa muy natural, no era una cosa como y vamos a tener el anillo. No, pues de pronto a uno se le ocurría, el otro hacía el anillo, luego se lo ponían, luego se lo repartían entre los colegas, que realmente los colegas eran los que conformaban la comunidad, que hacía posible que pasaran cosas dentro de la ciudad, porque al final el grupo siempre es un altavoz, ¿no? Claro. Y aquí pasamos a la penúltima sala, donde estábamos hablando de la importancia de las tipografías de Javier, que efectivamente es la parte que comunica dentro de los carteles, pero también es el recurso plástico dentro de muchas de las obras. Esta es una tipografía que podemos identificarla. Estos cuadros se acaban de hacer, ¿eh? Javier se ha dado el gusto. Lo has hecho ex profeso para esta exposición. Es que lo importante de esta sala es que las tipografías en realidad las llevamos viendo todo el recorrido. Están en los cómics, están en los carteles, están en las portadas, están en todos los lados. Pero esto es una forma de subrayar cómo las tipografías son muy importantes. Pero son muy importantes
como obra. Pues el discurso que estamos dando es que todo es lo mismo. Y entonces he querido hacer estas 3 tipografías, que podría haber hecho más, pero tratarlas como obras de arte, como piezas, ¿no? Pero todo el mundo reconocería que estas tipografías son de Javier. Total. O sea, sin ningún género de dudas. Estas las han querido hacer, a lo largo de los años me las ha pedido gente pues para meterlas en el ordenador y poder usarlas, pero no he querido nunca, porque la tipografía no solo es la tipografía, sino cómo la utilizas, cómo es el interlineado, la distancia. Claro. Hay muchas cosas, porque si la conviertes en una cosa fría se tal? rompe, y entonces he preferido conservar esto y enseñarlas en este museo precisamente no como tipografía, sino como pieza de arte. Que es un poco esto que estamos diciendo, todo es lo mismo. Me enfrento a una tipografía como a un cuadro, hecho pues un cuadro. Claro. Y luego pasarlo a tipografía, ¿no? Y convertirlo en tipografía es muy difícil, porque los ritmos entre las letras son muy variados, funcionan en base al ojo de Javier, ¿no? Como plásticamente le funciona mejor una D más cerca de una F o de una I, ¿no? Sí. Que una A más cerca de una B. Entonces todo eso era muy difícil de conciliar. Y luego en este cuadro podemos ver que es un cuadro en el que Javier mantiene en el estudio, y hasta que no le pone la palabra bonjour, que podría ser cualquier otra cosa que no se entendiera, aquí vemos que es buenos días, pero podría ser cualquier cosa, realmente eso es un recurso plástico 100% dentro de la obra de Javier, que da la obra como Este cuadro no oportunidad. está acabado hasta que, al cabo de 6 meses mirando todos los días, decir qué le pasa, ¿Qué le falta? y es poner esas letras, pero es un poco un concepto también del arte oriental, como las letras chinas o También japonesas forman claro. parte de la obra, que tú no sabes qué pone ahí, te da igual, pero Y está. luego otra cosa que tampoco hemos apurado, porque hay más líneas dentro de Javier, es todo, que eso tendrá otro relato en otro momento, que es todos los símbolos que Javier utiliza y un poco sus significados, ¿no? Que los va haciendo y los va como descubriendo en su significado incluso ahora, porque, por ejemplo, en la exposición de Conde Duque, en lugar de hacer esa espiral, que la hace mucho, hizo la doble espiral, ¿no? Bueno, esa tampoco es. Esa es doble, sí. Sí, pero la otra era más, que se veía más claramente, aquí parece que está como, ¿sabes? Que su trazo es más grueso, pero bueno, de doble dirección. Y al final, fíjate, por el uso que hacía y de ver tanta documentación y tal, pues la verdad es que pudimos concretar que eso era el símbolo de la ciudad. De todos los, y tiene todo el sentido, ¿no? Todas las circulaciones. Es un laberinto, pero es un laberinto en el que lo único que tienes y en que hacer movimiento para salir también. es seguir andando. Claro. Das otro paso, llegas al centro y solo tienes que seguir para salir. Y es un poco ese, O sea, hay un orden. estar perdido sin estar perdido, que es un poco Claro, porque hay varias direcciones, pero vamos Sí. en orden, ¿no? Y luego aquí estas también tipografías son cabeceras de revistas y sí, de revistas o de cosas que han ido saliendo en prensa. Sí, o de cosas que han ido saliendo en prensa. Y yo te diría que prestáramos atención, por ejemplo, a esta, que es la última, es la más sencilla, es Las Delicias del Jardín, que pertenece a la última película de Fernando Colomo y que se estrena se presenta el 19 de septiembre. Hago un poco de publicidad. En Oye, San fenomenal, Sebastián. porque esto que esté todo relacionado, fantástico. Apuntaros la fecha para ver la película. Además es una película que está rodada casi íntegramente en el estudio de Javier. O sea que también lo podremos ver ahí, ¿no? He Javier- cobrado como actor por primera vez en mi vida. Pero bueno. Bueno, yo también he salido, ¿eh? ¿Sí? En un momento dado me cogieron como comisaria y soy la mujer de Resines. Ah, qué bien. Pero solo digo una frase. Pasa que Bueno. está todo el rato, Resines muy obsesionada con Julieta. Fantástico, Bueno, fantástico. Y luego también hemos puesto aquí estas piezas arriba, que yo les llamo como lunas, ¿no? Porque están arriba, parecen insignificantes, pero tienen una presencia bastante única. Y es porque el tema de esos mensajes de Javier, que al igual que los símbolos, tampoco hemos utilizado eso, que tú seguramente se lo viste en la exposición de Conde Duque, ¿verdad? Que había Son las frases, claro. hay unas frases y tal. Bueno, pues lo de hay tiempo, ¿no? Pues es una frase que está en muchas de las obras de Javier. Son como reflexiones que va haciendo deliberadamente, poniendo muchas Esta es una cosas. tabla que tengo yo en el estudio para consumo personal, que es como para hay tiempo, o sea, porque a veces vivimos con mucha ansiedad,
No sé por qué, esto es... Bueno, hasta que lograste entender que hay tiempo mientras hay tiempo. Eso es porque yo siempre ponía el hay tiempo, pero cuando las Torres Gemelas, cuando el segundo avión rompió la segunda torre y al cabo de un rato se cayó, descubrí que hay tiempo mientras hay tiempo, porque de repente las cosas se destruyen, ¿no? Sí, o sea, ¿qué quiere decir? Estate tranquilo, pero tampoco muy tranquilo, eso, ¿no? Sí, eso es, sí. Bueno, y aquí llegamos a la última obra de la exposición, que está en línea con las últimas piezas de gran formato que está haciendo Javier, investigando también sobre diferentes soportes. La exposición anterior estuvo hecha sobre Vivón. Y como veis es una construcción de la ciudad desde el punto de vista emocional. No hay coches, no hay personas, no hay vegetación, pero sin embargo la ciudad está viva, tiene movimiento. Las perspectivas son desde un punto de vista emocional de Javier. Es como unas ventanas a través de las que nosotros en este momento estamos mirando la ciudad y el único guiño que hay de vida, por decirlo desde cómo lo entendemos literalmente, es ese cartel con este personaje que viene a recrear el cartel del año 64, pero pasado ahora mismo a la actualidad, ¿no? Y esta pieza se llama En el corazón de la ciudad. Esto es lo que estoy haciendo ahora. Esta es la última pieza porque es lo que explica que esto no es una exposición de un muerto, sino que es de alguien que está haciendo esto. Y yo lo que estoy haciendo ahora es esto, ¿no? Son estos materiales, es el divón, son estos espejos de metacrilato. Vamos, estoy en contacto con gente que está trabajando con estas cosas que es maravilloso, ¿no? Sí, en ese sentido me gustaría poner en valor todas las personas que han colaborado, ¿no? Y que las tenemos aquí todas puestas en estos paneles y que, como le digo siempre a Javier, esto es como un modelo más americano en el que reconoces el trabajo de todo el mundo y me parece fundamental porque nadie hace nada solo, ¿no? Todos necesitamos siempre para todo. Desde luego. Bueno, y es que además ha sido un gustazo, ¿no? Que encima nos lo contéis los dos juntos. Juntaros un poquito ahí delante de esta magnífica obra. La verdad es que no puedo estar más agradecida, no podemos estar más agradecidos de haber compartido con vosotros este ratito. Os damos las gracias, Javier, Julieta, por esta visita guiada maravillosa y a todo el equipo del Museo Nacional de Artes Decorativas que nos ha permitido estar hoy aquí con vosotros y ha hecho posible también esta exposición, ¿no? Exactamente. Todos ellos, desde luego. Genial. Y también nuestro agradecimiento, por supuesto. Y muchas gracias a vosotros por vuestro interés y espero que, bueno, pues que sea fluido, ¿no? Para quien lo vea o lo escuche. Les va a encantar, ya lo veréis. Vamos a decir hasta cuándo está esta exposición para que aprovechen hasta el último momento y no se la pierdan. ¿Hasta cuándo es? Si no me equivoco, está hasta el 19 de octubre. 19 de octubre. Bueno, pues hasta el Está el 19 de octubre, que queda mucho tiempo, es perfecto para que os la perdáis, porque parece que siempre hay tiempo. Pero luego no hay tanto. Luego no hay tanto. Pero no hay tiempo. Hasta que no. Mientras hay tiempo, hay que tener, porque luego pasa siempre el último fin de semana, todo el mundo. Y resulta que no. Bueno, pues. Y luego el horario, ¿no? El horario, eso es. El horario de por la mañana, que ahí Lucía quizá nos puede. Por las mañanas está abierto, ¿no? Todas las mañanas y los jueves por la tarde. Vale. Lucía, sóplanos por aquí Vale. el horario, a no ser que quieras salir, que te invito totalmente. Pues sóplanos el horario, claro que sí. Hola, Lucía. Es solamente importante porque ha coordinado la exposición maravillosamente y bueno, sobre todo la difusión también y demás. O sea, que Fantástico, Pues pues estamos Lucía. abiertos de martes a sábado de 9:30 a 3, los domingos de 10 a 3 y los jueves a partir de septiembre también por la tarde, de 5 a 8. Pues aquí queda dicho, Y es gratis la exposición. gratis, acceso gratis hasta el 19 de octubre. Javier, de Juan, Julieta, de Aro, muchísimas gracias a los dos. Os mandamos un abrazo y mira, por aquí nos están diciendo precioso, gracias, maravilloso, enhorabuena, vamos a ir a verla, pero ya, o sea que gracias de corazón a los Gracias dos. a vosotros y a todos los que están viendo. Que nada, un saludo. pero que vengan. Y gracias a Que este vengan, tipo sí. gracias a este tipo de iniciativas, ¿no? Como... Pues nada, aquí vamos a seguir con el club y haciendo visitas, que esta ha sido de verdad maravillosa. Gracias a los dos y nos vemos muy pronto. Un abrazo, chao. A todos. Chao.